Dale likes a mis videos si te gustan, si te hacen bien. Cuando en la manera de ser, en la personalidad, se desarrolla ansiedad, que significa que no paras de pensar, por ejemplo, en tu ex. ¿Qué estará haciendo él? Él estará con otra mujer. Él me llamará, él no me llamará. Le voy a preguntar a un tarotista. No, mejor le voy a preguntar a otro tarotista. Mejor busco otro vidente. Y entras en una vorágine donde no paras de pensar. Esta ansiedad, que yo llamo ansiedad, genera que se desestabilice tu energía. Que si tú vienes con buena energía, la energía empiece a bajar la vibración. Y ese bajón en la vibración te puede producir la desesperación, que es un estado mental más oscuro que la ansiedad, que la inquietud. La desesperación es que tú ves que tu mundo está perdido, que todo terminó, que no se puede hacer nada. Pierdes la fe, pierdes la esperanza. Las cosas dejan de tener sentido. En el estado de desesperación es complicado dar con un brujo honesto porque tú solo vas a querer escuchar del brujo lo que deseas escuchar. No vas a dar con un brujo honesto que te diga, mira, esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no. O hay que soltar a este hombre, hay que empezar un camino nuevo. Tú solamente vas a estar programada para que el brujo te diga lo que tú quieres escuchar y vas a buscar ese tipo de brujos, lo cual a veces puede ser fatal, porque si lo que tú deseas se puede dar en la realidad y el brujo puede ayudar, fantástico, volverás a ser una persona feliz. Pero si, como en la mayoría de los casos, el brujo dice lo que tú quieres escuchar para venderte un trabajo de magia, un amarre de amor, estás en un problema porque de la desesperación vas a pasar a la depresión, al aplastamiento total, energético, emocional y mental. La persona no tiene la culpa de que le suceda todo esto. Yo no veo las cosas en términos de culpa, pero sí la responsabilidad de cambiar todo este proceso. No es posible tampoco estar todo el tiempo bien en la vida, no se puede porque a todos nos pasan cosas, entonces se va a despertar cierta ansiedad. Ahora, la responsabilidad y el aprendizaje del karma y de lo que te acontece en la vida depende de uno, por lo tanto, frente a la ansiedad, frente a un problema, que tú te pones inquieto y empiezas a pensar y pensar y pensar, uno es responsable de qué hace con eso. Uno puede elegir hundirse, uno puede elegir una falsa esperanza, uno puede elevar la vibración y trabajar para hacer las cosas de la forma más positiva, más esperanzadora. Depende de uno, no tiene sentido sentirse culpable. Las personas estamos muy programadas para sentir la culpa. Cuando hacemos algo malo, cuando alguien nos dice que no valemos o cuando las cosas no funcionan o frente a una crisis, se genera una culpa, que es una culpa que está programada en el inconsciente, que viene de padres a hijos, que es cultural, que es intrafamiliar, este proceso de la culpa que se hereda. Hijos culpables seguramente vienen de padres que se han sentido culpables o se sienten todavía culpables y así sucesivamente hacia atrás. Por eso la persona que sana a todo el árbol genealógico de la familia, desde mi punto de vista. La persona que sana de la idea de la culpa. Perdón, que acaba de sonar el WhatsApp, perdón. Lo importante es entender que frente a lo que te suceda en la vida, que a veces nos pasan cosas lindas, a veces nos pasan cosas feas. A nadie quiere que le pasen cosas feas. Lo que pasa es que de lo feo, de la crisis, del dolor, del sufrimiento, se hace un aprendizaje mucho más profundo y mucho más karmático que el aprendizaje que se puede hacer si todo va bien. Si todo va bien, las personas no querríamos aprender, simplemente querríamos vivir en una situación de inercia donde todo vaya bien todo el tiempo. Nos cuesta más aprender cuando todo va bien. Ahora, donde aprendemos más, porque uno está en pleno proceso de dolor, de sufrimiento, uno está más movilizado, es justamente cuando las cosas vienen adversas. Cuesta el aprendizaje cuando todo va bien. Es más, cuando todo va bien, la persona dice, yo soy el responsable de que todo vaya bien. Y se siente la creadora de su vida y siente que está en sintonía con el universo. Y también hay mucho ego. O sea, hay mucho ego también. La persona se cree
merecedora de su éxito y siente que merece que todas le pasen cosas buenas y se siente a veces más que los demás. O sea, en todo esto que describo yo hay cosas que tienen balance y cosas que tienen sabiduría, pero también el mucho ego es un motivo de caída, es un motivo que hay que trabajar, y el mucho ego se trabaja más bien en la desgracia. Cuando todo va bien, el ego se infla. La persona dice, todo lo bueno que me pasa en la vida es mérito mío. Y no es así. Millones de factores deben confluir para que llegue un plato de comida a la mesa y uno pueda comer. Sale el sol y el sol depende también de millones de factores que uno no puede controlar y tiene que estar en una posición de agradecimiento. Pero si la persona se cree que es merecedora de todo y cree que es la que origina todo el bienestar, bueno, hay mucho ego. La persona con ego no sabe agradecer. Uno controla en el mundo menos de lo que cree. Uno se cree libre, pero en realidad es menos libre de lo que uno cree, porque está funcionando siempre entre parámetros, está dependiendo de los demás. Hay una interrelación con los demás seres y hay millones de interacciones que se dan por día para que uno pueda, digamos, ir a trabajar, ir a comer, cargar gasolina en el carro y pueda existir. Lo que sucede es que lo que tiene que hacer uno tiene que hacerlo bien. Ahora, frente al obstáculo, si uno pasa al otro extremo y uno se aplasta y se siente culpable, y si se siente culpable, por lo tanto siente que tiene que pagar, y se deprime para autocastigarse y pagar un castigo por sentirse culpable de que las cosas no funcionen bien, o enferma la misma persona con su mente el cuerpo físico. Bueno, ahí uno está siendo responsable de su propia ruina, de todo lo que le sucede a uno. Uno es siempre responsable y uno tiene que hacerlo mejor dentro de la situación que le toca, pero todo no depende de uno. Sí, la construcción de la realidad, pero todo no depende de mental que tiene uno, pero no todo depende de uno. Hay millones de factores y los millones de factores no se pueden controlar con magia. El que diga que sí, miente. Se puede propiciar, se puede auspiciar, se puede mover energía, pero no se puede controlar todos los factores. Es imposible. Es imposible. Entonces, la diferencia la marca uno con lo que hace uno mismo, con uno, frente a una crisis. Se genera ansiedad, se genera mucho pensamiento mental, mucho rollo, mucha historia mental. Bueno, hay que ver qué es lo que uno hace con eso. Si hace trabajos de sanación, si hace visualizaciones, si hace meditaciones, si prende veladoras, si reza, si tiene fe, si obra con inteligencia emocional o cae en la desesperación y se deja jalar por la ansiedad. Y entonces va de brujo en brujo, de tarotista en tarotista, siempre queriendo escuchar lo que uno desea que sea. Que como le dije antes, a veces lo que uno desea coincide con la realidad y con el universo. Y a veces lo que uno desea no coincide con lo que es mejor para uno o con en todo caso, con los mandatos del universo. Y entonces ahí uno está en un problema, porque va a colisionar el deseo de uno con en todo caso el deseo del universo, digamos. Va a haber un choque y uno va a perder siempre.